Ya que Ahí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan Doc, se bien? escucha bien. Sí, Bueno, sí. entonces, bueno, vamos a hablar de dispositivos cardíacos. Acá, en este gráfico vemos cómo los distintos tipos de dispositivos cardíacos que hay hoy en día, digamos, en el mercado. El clásico marcapasos, que puede ser unicameral con un solo cable o bicameral con dos cables como esto. Esto que es un resincronizador, donde vemos que tiene tres puertos para tres cables, un ventricular, un auricular y uno para el ventrículo izquierdo, seno coronario y ventrículo izquierdo. Después estos son cardiodefibriladores. Esto es un cardiodefibrilador normal y esto es un cardiodefibrilador con resincronizador porque tiene un puerto más para el ventrículo izquierdo. Estos son dispositivos de loop recorders, dispositivos que se colocan acá con una pequeña incisión y pueden registrar la actividad eléctrica, hacen un electro permanente, de varios meses de duración, depende la marca, ¿no? Mínimo son 6 meses de duración de electrocardiograma y uno lo puede ir sacando por Bluetooth con un teléfono celular o con ¿cómo es que se llama? Cabezal del marcapaso. El cabezal del programador del marcapaso va sacando cada tanto toda la información que uno quiera cuando el paciente tiene un evento, por ejemplo un síncope, generalmente se pone para síncope de origen desconocido. Después tenemos este que está de moda ahora, que es el marcapaso sin cable, que es el Micra de Medtronic. Hay dos tipos y otro es de Sanjur, que son las dos empresas que sacaron marcapaso sin cable, cuya casi única indicación es en personas donde no se puede, donde no tienen accesos venosos superiores, o sea, o que tienen la vena cava superior obstruida o la subclavia obstruida de los dos lados y no se puede colocar el marcapaso por vía superior. Estos marcapasos sin cable se colocan por vía femoral. Y después esto que son los cardiodefibriladores externos, que son el cardiodefibrilador con implante pectoral, son el CDI externo, que también sirven, nosotros no tenemos ninguno colocados, sirven sobre todo para los pacientes que solo requieren desfibrilación, por ejemplo, pacientes jóvenes con síndrome de Brugada, que uno lo único que quiere es desfibrilar al paciente en caso de que tenga una FB y son los marcapasos externos, digamos, no endocavitarios, sino no endovasculares, sino extravasculares. ¿Mm? Así que está un poco la gama de dispositivos cardíacos que tenemos en el momento. ¿En qué consisten los dispositivos cardíacos? Bueno, tiene una carcasa, que es lo que está la carcasa, que es de titanio, donde no tiene ningún tipo de rechazo, ¿no es cierto? Es un material inerte, generalmente se usa titanio, y dentro de esta carcasa está sellada, está la batería, está el chip electrónico del aparato y están los conectores, donde se enchufan los catéteres. Es la carcasa. Después, el otro componente de los marcapasos es el catéter, el electrodo. Y el electrodo tiene su cuerpo, su conector, su cuerpo y su tip distal. Esas son las tres partes de los catéteres. Entonces, primero digamos un poquito cómo vamos a seleccionar un marcapasos adecuado para cada paciente. Entonces, tenemos que conocer los distintos tipos de marcapasos, los distintos modos de estimulación y conocer la condición del paciente, ¿no es cierto? Para eso existe un código de la NASPI y de la Organización Británica de Marcapasos, donde en el año ya 70 y pico crearon este código, que es el código de marcapasos, que tiene cuatro siglas, que puede ser, la primera puede ser O, digamos, donde la primera letra es la cámara estimulada, o cuando es ninguna,
A cuando es la aurícula, B cuando el ventrículo y D cuando el marcapaz de ambas cámaras. ¿Eh? La otra letra es la cámara sensada. O sea, el marcapaso tiene dos funciones, una estimula, la otra sensa. No hace más que eso, estimula o sensa. Esas son las dos funciones del marcapaso. Entonces, la primera letra es la cámara estimulada, la segunda letra es la cámara sensada. O para ninguna, A para aurícula, B para ventrículo, D para... La tercera letra es la respuesta ante el sensado, o sea, ¿qué hace el aparato cuando sensa? Generalmente se inhiben, cuando sensa se inhiben. Entonces, O puede ser ninguna, cuando no hace nada. T, hay una función trigger, que cuando sensa dispara. A veces se usa en los resincronizadores, cuando sensa dispara en el ventrículo izquierdo cuando cesa una actividad. Es una forma de programarlo. Y cuando se inhibe, o D cuando ambas. Cuando hay esta D acá, se inhibe y trigger. O sea, cuando uno tiene la tercera D del DDD, es que porque cuando sensa la aurícula, estimula después el ventrículo después de un determinado intervalo. Por eso es la D, porque sensa a nivel auricular y trigger a nivel ventricular, o sea, trigger porque triggerea o manda o gatilla un estímulo. Y la R final es la programación de la respuesta en frecuencia, que puede ser 0 cuando no tiene respuesta en frecuencia o R cuando tiene respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es un sensor que tiene el dispositivo que se da cuenta de los requerimientos energéticos del paciente. O sea que cuando el paciente hace ejercicio, el aparato aumenta la frecuencia cardíaca y cuando el paciente está durmiendo, el aparato disminuye la frecuencia cardíaca, como es fisiológicamente el tema, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los distintos tipos de marcapasos, unicamerales, bicamerales, tricamerales. Esto lo conocen, los unicamerales puede ser el AAI, el BBI, BBIR, AIR, los bicamerales DDD, el VDD, DDR o BDDR, y los tricamerales que lo que conocemos son los resincronizadores, ¿no? Este vía auricular no se está usando más. Todos los marcapasos bicamerales pueden ser a su vez programados como unicamerales. En general ahora los marcapasos son todos multiprogramables, es decir que uno puede elegir todo tipo de programación y digamos, con todas las letras que uno quiere indicar al paciente de acuerdo al tipo del paciente. Entonces acá tenemos lo que hace el marcapaso. El marcapaso, como dijimos, no hay que complicarse mucho la vida. O estimula o sensa. Entonces, esta es digamos, el marcapaso en sí mismo, que tiene un circuito de sensado, un temporizador, que es como un relojito que uno lo puede programar y le dice al marcapaso, bueno, tirame espiga cada tantos milisegundos. Por eso el marcapaso se pone a 60, 70, 80, eso es todo programable. Y tiene un circuito de estimulación que está unido al temporizador. Y el circuito de sensado también. Entonces el aparato, cada vez que hace una acción, sensado o estimulación, entra a jugar el temporizador, que es un relojito. O sea, cada vez que el marcapaso recibe una señal o emite una espiga, se pone en juego ese temporizador. Tiene una vía que va hacia el corazón, que es la emisión de estímulo, y otra vía que va hacia el aparato, que es la señal cardíaca que entra y que es capaz de reconocer el dispositivo. Los catéteres que utilizamos se pueden programar, generalmente son bipolares, porque tienen dos hilos conductores, uno negativo y otro positivo, y entonces el marcapaso es bipolar. En general los catéteres que colocamos, antes había catéteres unipolares. Entonces, el catéter unipolar tiene un solo filamento que va a ser negativo en las puntas, siempre la estimulación que uno hace es catódica, y el ánodo, que es el positivo, está en la carcasa. Eso genera una espiga, o sea, el arco de estimulación es grande, por eso la espiga va a ser muy, muy grande. En cambio, los sistemas bipolares son
electrodos que tienen doble conductor y tienen los dos polos muy cerquita, el positivo y el negativo, el ánodo y el cátodo, muy cerquita. Y eso genera una estimulación catódica chiquita con la espiga muy pequeña. Esto lo que evita es, cuando el marcapaso sensa, que el sensado lo haga entre estos dos polos, porque la estimulación no habría problema que sea unipolar, pero si el sensado lo hace entre estos dos polos, es muy probable que no sense ningún problema el aparato, ninguna señal parásita. ¿Mm? Pero si el sensado lo hace tan largo, puede ser que en el medio haya algún sensado muscular que se llaman señales parásitas, porque el paciente, por ejemplo, acciona un músculo, el pectoral, por ejemplo, y el potencial de acción del músculo puede meterse en el medio y generar una inhibición del marcapaso. Entonces acá tenemos cómo está configurada el extremo distal de los electrodos que colocamos. La estimulación, como dijimos recién, es catódica, quiere decir que se estimula con el polo negativo siempre. La estimulación anódica puede generar, está estudiado eso durante toda la década del 70, se estudió muchísimo y hay más inducción de fibrilación ventricular con la estimulación anódica que con la catódica. O sea que la estimulación que uno tiene que hacer, eso está estudiado, es catódico, activo, distal. Y el ánodo tiene que ser mucho más grande que el cátodo, porque del ánodo salen todos los electrones. O sea, la idea del marcapaso es que salgan muchos del ánodo, por eso es más grande el ánodo que el cátodo, y se concentren a nivel del cátodo, que es más chiquito, para producir la mayor, digamos, posibilidad de que todos los electrones se conjuguen en el cátodo y que se estimule el corazón. Generar una estimulación con la menor cantidad de energía posible, que esa es otra de las grandes descubrimientos, ¿no es cierto?, para que una pila dure 10 años. Por eso que es la forma de optimizar el flujo que va a través del catéter. Entonces acá tenemos la estimulación catódica, siempre acuérdense que el polo rojo es el ánodo, que es el positivo, y el negativo es el negro, que es el cátodo. Eso viene por default, ¿no? Como No dijimos hace falta recién, programarlo. Ya viene por ¿cómo? default eso, o se programa también. Totalmente, la estimulación siempre es catódica, por todo lo que te dije recién. Está estudiado que la estimulación anódica es peor que la catódica, entonces todos los marcapasos tienen estimulación catódica. Pero eso está bueno para cuando ustedes ponen un transitorio, porque el transitorio después lo pueden poner así o así, al rojo y al negro. Claro, Entonces siempre en la punta va el cátodo. ¿eh? perfecto. Acá como acá. Estas diapositivas después si quieren se las paso, pero siempre en la punta va el cátodo que es negativo. Y es siempre el negro. Así está compuesto los catéteres de marcapaso. Tienen dos conectores, uno interno y otro externo. No van los dos cables juntos como un cable que uno compra para un velador, sino que así tienen coaxiales, y vienen enroscados para que pueda el cable tener cierta elasticidad. Porque imagínense que un cable de un marcapaso está 100.000 veces haciendo este movimiento por día. Se mueve 100.000 veces por día, sumalo en 10 años, la cantidad de veces que el catéter se está moviendo. Entonces tiene toda una ingeniería de construcción muy sofisticada, porque hay catéteres que duran 20 años y en general la cobertura es de silicona, no, poliuretano creo, y está en el medio de silicona. Acá tengo una diapositiva que muestra esto. Sí, poliuretano y silicona. Estos son los más modernos que vienen con esta aleación diferencial para que dure más. Eso también lo han estudiado todas las marcas y bueno. Los marcapasos tienen, digamos, una prueba digamos, de calidad muy, muy grande. Se meten en un horno, porque está demostrado que todos los elementos electrónicos fallan cuando aumenta la temperatura.
Entonces todos los marcapasos se meten en un horno a 60 grados, lo dejan todo un día para que si tiene que fallar, falle en el momento, o sea, tienen un nivel de calidad muy, muy, muy grande. Los catéteres que estábamos hablando hasta recién tienen, ustedes se tienen que imaginar, tienen una resistencia. La resistencia es como una manguera, ¿eh? El ejemplo de la manguera. Una resistencia, en general los marcapasos tienen resistencias altas, por eso que tiene los cables están todos enroscaditos y son, si uno lo tuviera que estirar, todos son bien largos, porque uno trata de que tengan resistencias altas. ¿Por qué? Porque el drenaje de la batería va a ser menor, ¿eh? Es como si ustedes tuvieran una manguera finita y larga, va a dar más resistencia al pasaje del agua que si usted tiene una manguera gruesa y corta, ¿eh? Se va a vaciar antes el tanque. Ustedes imagínense que esta manguera está conectada a un tanque de agua, ¿eh? A un tanque de agua. Si la manguera es finita y larga, el tanque de agua se va a desagotar en menos tiempo si uno abre, ¿no es cierto?, la canilla, que si la manguera es gruesa y corta, ¿eh? El tanque de agua se va a desagotar antes. Entonces el marcapasos es un sistema de alta resistencia. Esta es una resistencia normal para un marcapasos, que acordémonos que va entre 300 y 2000, la resistencia de los marcapasos aproximadamente. ¿Esto qué pasa cuando hay una baja resistencia? Es que porque hay fuga, puede haber fuga, en algún lado se fuga la electricidad, ¿eh? En estos casos por ejemplo, un caso de baja resistencia es porque se rompe la cubierta del marcapaso. Esto que vimos acá, esta cubierta de poliuretano, si se raja, vamos a tener baja resistencia y la batería se va a agotar mucho antes. Por eso el marcapasos también lo controlamos cada 4, cada 6 meses más o menos, para justamente detectar problemas antes de que ocurran. Y las resistencias elevadas también pueden ser porque la derivación, o mejor dicho, el catéter está estrangulado, el cirujano le puso un punto muy, muy atado y lo cortó al catéter, o se cortó el filamento interno, digamos, ¿no es cierto? Si se corta el filamento interno vamos a tener alta resistencia, ¿eh? Que sería este filamento, este o este, cualquiera de los dos. ¿Mm? Perfecto. En el marcapaso además podemos medir voltaje, que el voltaje en función... La resistencia baja del cable del cardio, no pasa nada con que no afecta a la batería ni nada, no es que pierde energía. El cardio tiene, ya que estamos hablando del cardio, el cardio tiene dos funciones. Una es la de marcapasos, que lo hace entre el polito distal, entre el tip distal, la punta, y ¿cómo es que se llama? Eh, el primer coil. Viste que tiene dos coils, o uno o dos coils puede tener el catéter del cardiodefibrilador. Entonces, sí, cuando marcapasea, lo hace entre el tip distal y el coil. Eso genera un circuito de alta resistencia, para poder marcapasear y que no se agote la batería. Como dijimos, el marcapaso es un circuito de alta resistencia. Pero la desfibrilación la hace entre los dos coils. Entonces, los dos coils generan un circuito de baja resistencia. ¿Por qué baja resistencia? Porque tiene que mandar toda la energía en el menor tiempo posible para poder desfibrilar. Por eso que el cardiodefibrilador tiene esos dos coils a través de los cuales desfibrila, y esos coils tienen baja resistencia, tienen 30, 40, 50 joules de resistencia solamente, contra los 2000 que tiene, o 900, 1000, 1500 que tiene un marcapaso. Perfecto. Pero cuando lo interrogamos, entonces nos quedamos tranquilos con esa resistencia en el de cardio desfibrilador. Claro, te voy a decir resistencia de desfibrilación. Y no la resistencia de desfibrilación es una, la resistencia de marcapaseo es otra. Perfecto. Son dos cosas diferentes. Siempre la resistencia de desfibrilación van a ser bajas, entre 30 y 50, 60 ohms. En cambio, la resistencia de marcapaseo son como marcapaso, entre 200 y 2000 ohms más o menos tiene que estar. La corriente también es una variable que podemos medirla,
te la mide el marcapaso cuando vos lo interrogás en el programador, te da la corriente, y eso habla del flujo, de la cantidad de flujo. Cuando vos tenés resistencias bajas y corriente alta, significa que está rota la cubierta. Y al revés, si tenés corriente alta, corriente muy baja es porque no hay flujo y el marcapaso está con resistencias altas. Vamos por una etapa más, Y la María. impedancia es la suma de las resistencias al flujo Vamos a hacer una de poquito, electrones. andemos por ahí, ¿vale? Acá el electrón va por el cuerpo del catéter, por el tip y por la interfase electrodo miocardio. Hay una interfase electrodo miocardio que es muy importante y que a través de esa interfase el aparato puede quedar con más o con menos resistencia. Por eso que la correcta colocación del marcapasos también hace a su durabilidad. Porque si vos pones el marcapasos, lo pones bien dentro del miocardio como tiene que quedar, va a quedar con una resistencia óptima para funcionar. Si se te desplaza el catéter, va a bajar la resistencia, vas a tener que aumentar los umbrales y va a durar menos la batería. Que a veces pasa, algunos pacientes tenemos, a veces se desplazó un poquito el catéter, no quedó bien dentro del miocardio, entonces le tenés que aumentar a veces la salida, eso dura menos el marcapaso, justamente porque queda con resistencias bajas a veces. ¿Qué pasa con el sensado? Es otra de las funciones que tiene el marcapaso. El sensado, imagínense que es como si fuera, acá en esta caricatura, es como si fuera una pantallita que tiene el paciente. Mientras más alta es la pantalla, o sea, mientras mayor es la sensibilidad que ustedes ven, menos van a ver lo que está atrás de la pantalla esta. O sea que mientras menos el número, mientras menos el número, más sensible es el aparato. Acuérdense siempre este dibujito. O sea, si ustedes quieren hacer que el aparato sea más sensible, o sea, que reconozca más señales que reconozca más la señal auricular o ventricular, vamos a poner que quedó con señales ventriculares o auriculares chiquititas. Uno lo quiere hacer más sensible, tiene que bajar el valor de la sensibilidad, porque baja la cortina para poder ver más el marcapaso. Acuérdense siempre que para tener más sensibilidad tienen que bajar el número de la sensibilidad. Esto vale lo mismo para un marcapaso transitorio que ustedes manejan en la unidad coronaria. Para que si ustedes ponen, por ejemplo, un modo BBI y ustedes ven que el marcapaso está alargando espigas porque no sensa bien la actividad ventricular y manda espigas que caen en cualquier lado, entonces usted tiene que aumentar la sensibilidad. Y para aumentar la sensibilidad tiene que bajar el valor de la sensibilidad. ¿Estamos? Entonces, Sí. ¿qué parámetros? ¿Está claro? Cualquier cosa, pregunten, chicos. No, sí, perfecto. ¿Qué parámetros vamos a manejar en los marcapasos? Bueno, tenemos parámetros básicos: el control de la frecuencia de estímulo, elegir la frecuencia cardíaca que quiera que el marcapasos queremos que tenga, el control de intensidad de salida, vamos a poder regular mayor o menor voltaje de la espiga del marcapaso. La espiga siempre tiene que estar más o menos al doble de lo que es el umbral. Usted tiene que medir el umbral de captura. Si capturan, vamos a poner en 1, lo pueden dejar en 2, al doble. O sea, 1% de margen de error. Entonces es importante sacar también el umbral. Eso lo hacemos cuando controlamos los marcapasos. También sacamos el umbral de estimulación. Si vemos que pierden 1.2, bueno, lo dejamos en 2.4 o en 2.5. Le damos un margen del 100% de seguridad, pero tratamos de que el paciente ahorre energía, que no agote las baterías, digamos, prematuramente. Y el control, bueno, la intensidad y el control de sensibilidad también, lo podemos también ir, digamos, nosotros si vemos, por ejemplo, como decíamos recién, que existen espigas en zonas que no debería haber porque el marcapaso no ve lo suficiente, y no se inhibe. Cuando colocamos un marcapaso en asincrónico, asincrónico significa que el marcapaso va a tirar espigas permanentemente sin inhibirse. Eso significa asincrónico. ¿Qué significa esto? Que no va a inhibirse con nada y el marcapaso va a tirar espigas.
En cambio, el modo sincrónico, el marcapaso se inhibe ante la presencia de señal. Si estamos hablando del ventrículo, el marcapaso va a mandar señales ventriculares, como acá, va a mandar espiga ventricular, pero cuando hay un latido propio se va a inhibir en espiga. Eso se llama modo sincrónico. El modo asincrónico es el modo BOO. BOO. O sea, cámara estimulada de ventrículo, cámara sensada ninguno, respuesta tanto el sensado ninguno. Entonces, esto va a generar que el marcapaso tire espigas indiscriminadamente, algunas van a capturar y a otras no, porque ¿qué pasa? Cae en periodo refractario. Después del ventrículo, periodo refractario, cae la espiga y no estimula. Y con este latido no se inhibe y tira otra espiga. Este es el ejemplo típico del BO, que ¿cómo lo logramos a un modo BO en un paciente que tiene un modo BBI, por ejemplo? El imán. Con un imán. Colocándole un imán al paciente, podemos transformar un BBI en BO. No te lo fibrila una espiga sobre T, ¿no? No, de los marcapasos no, eso está estudiado. Lo que se te fibrila, o sea, depende de la intensidad de la espiga. Depende de la intensidad de la espiga. Con el tema de los cardiodefibriladores empezaron a crear algoritmos para generar fibrilación ventricular. Generar fibrilación ventricular. Y nosotros eso yo lo viví durante muchos años, que cuando poníamos los cardiodefibriladores, inducíamos fibrilación ventricular para ver si el aparato lo chocaba y era efectivo. Para inducir la FB, había un protocolo de Medtronic que era el T-Shock, o sea, una espiga sobre la onda T, pero tenía que ser una espiga muy importante, o sea, prácticamente un choque del desfibrilador, un choque de baja energía, pero un choque al fin. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno R sobre T? Existe, pero con amplitudes muy, muy grandes. Prácticamente lo tendría que hacer un desfibrilador, ¿entendés? Con baja energía, y eso sí te va a producir fibrilación ventricular. Por eso a veces cuando uno desfibrila, preferible usar alta salida. Porque cuando vos desfibrilas, por ejemplo, un aleteo que dice que con 80 joules va a salir, pero si vos le pegás a la T, te lo va a fibrilar más fácil que si usás alta energía. Así que ojo con los choques de baja energía, pues son profibrilatorios. Por eso siempre cuando uno choca, ahí sí, tenés que estar, por eso se pone al paciente sincronizado cuando vos haces una cardioversión. Pues si vos no lo sincronizás, sí tenés muchas probabilidades que si le das a la T, lo fibriles. Y más si usas baja energía. Pero no con las espigas. Nosotros, por ejemplo, viste en los electrofisiológicos que hacemos estimulación ventricular, jamás inducimos FB por una espiga que caiga sobre la T. Eso es un mito que se decía antes, pero que ya no está totalmente. Pero por ahí ponemos los Cuidado de tránsitos y quedan medio y le mandamos la salida ventricular a lo que da, pero no hay problema entonces. No vas a tener problemas con eso. No. Perfecto. Bueno, el modo AAI, también, marcapaso colocado en la aurícula, se inhibe cuando hay señal auricular y cuando no hay señal auricular dispara. El modo BDD, que es muy usado, acá tenemos, son electrodos que tienen un dipolo que sensa la aurícula y solamente es un solo catéter, y estos marcapasos sensan la actividad auricular y disparan en el ventrículo. ¿Qué pasa? Cuando no hay actividad auricular, ahí se complica porque no son capaces de estimular la aurícula. Entonces, cuando no hay actividad auricular, como en esta tira de ritmo, sale con un ventrículo. O sea, a baja frecuencia se comporta como un BBI. A baja frecuencia se comporta como un BBI. Cuando viene tracito, todo bien, pero solo funciona cuando la frecuencia del paciente es superior a la frecuencia programada. Es el modo BDD. Como dijimos hoy, modo imán asincrónico. Cualquier marcapaso que le pongamos un imán, lo transformamos en asincrónico. Si es una AI, se transforma en AO, si es un BBI, en BO, un BDD en BO, y si es un DDD en DO. Entonces, ¿esto sirve? ¿Para qué sirve el imán? Sirve para valorar la captura. A veces ustedes tienen un marcapaso, le llegó el paciente. Esto pasa muy a menudo porque la gente no sabe nada de marcapaso, lo ve un clínico en una guardia y dice, no, el marcapaso suyo no funciona.
Y no funciona porque el tipo está con 70 latidos por minuto y el marcapaso está seteado a 60. No funciona porque está inhibido. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que demostrar? Simple, le hacen un electro, le ponen un imán y se lo sacan. Entonces, cuando le ponen el imán, el aparato va, porque se pone asincrónico. ¿Está? También sirve para conocer el estado de batería, porque los marcapasos, las tres primeras espigas, la tiran a distintos, depende de la marca, pero la tiran a distinta amplitud de estímulo. ¿Eh? En general tiran la primera a la frecuencia que está, digo, a la amplitud que está programada, la segunda a la mitad y la tercera a la mitad de la mitad. Y después siguen todo como estaba. Entonces, si vos ves que pierde captura la primera o la segunda, podés inferir el estado de batería simplemente con un imán. ¿Mm? Y también sirve para evitar interferencias del electrobisturí durante la cirugía. Esto ustedes ya lo saben, cuando va el paciente a cirugía, que el cirujano quiere usar el electrobisturí, le ponemos un imán y solucionamos el tema del sensado porque lo dejamos asincrónico. El marcapaso no es como que lo dejas así. ¿Vamos? Entonces siempre cuando ustedes reciban a un paciente con marcapasos, es de buena práctica hacerle un electro y ponerle el imán. Le ponen un ratito el imán y se lo sacan mientras le hacen la tira de ritmo. Se lo dejan 5 segundos. Se lo ponen ahí. Entonces es de buena práctica porque con eso uno ve si el aparato tira la espiga, si las espigas capturan. Eso es interesante hacerlo cuando llega un paciente coronario con un marcapaso, hacerle una tirita de ritmo con el imán. Lo dejan un ratito al imán y se lo sacan. Entonces, acá tenemos distintos tipos de tiras de ritmo con marcapaso con inhibición completa, como decíamos, no es que funcione más, simplemente está inhibido. Estimulación sincrónica con la onda P, lo que hacen los DDD o los VDD, sensan la P y estimulan el ventrículo. Marcapaso con estimulación auricular e inhibición en el ventrículo o estimulación AB secuencial. ¿Cómo seleccionamos la correcta indicación de un marcapaso en un paciente? Por supuesto, un estudio electrofisiológico a veces es necesario para ver, por ejemplo, en este caso, una disfunción del nódulo sinusal. Pero básicamente nos vamos a detener a ver si el paciente tiene o no tiene ritmo sinusal conservado. Eso es lo fundamental. Si el paciente no tiene ritmo sinusal, o sea, tiene una fibrilación auricular o tiene una aurícula inexcitable, más raro, pero si está en FA, vamos a ponerle, ya de entrada no le vamos a poner, a la aurícula nos olvidamos de que existe la aurícula y le vamos a poner un BBIR o un BBI dependiendo si el paciente tiene insuficiencia cronotrópica o no. Y si la conducción, el ritmo sinusal está presente, vamos a ver si la conducción AB está alterada o normal. Si tiene alteración de la conducción AB, le vamos a poner un bicameral. Y si no tiene alterada la conducción AB o solamente es una disfunción sinusal, podríamos colocar una ahí, o sea, un marcapaso en la aurícula solamente, si estamos recontra seguros que el paciente después no va a necesitar backup ventricular. Esos son la selección del modo de estimulación para cada paciente. Hoy los marcapasos vienen multiprogramables, se puede programar todo. Ves si existen taquiarritmias que tengan el modo DDI o DDIR o cambio automático de modo, antes algunos venían, otros no. Ahora todos traen todo, ¿viste? Ahora la tecnología ha llegado a todos y todos los marcapasos tienen todos los algoritmos. ¿Cuáles son las premisas? Mantener la sincronía auriculoventricular, que se incremente la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, evitar las arritmias mediadas por marcapasos, implantar el menor número de catéteres posible y reducir los costos. La disociación auriculoventricular producida por los marcapasos BBI en pacientes con ritmo sinusal aumenta la incidencia de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y disminuye la expectativa de vida. Eso ya se vio, acá tenemos un grafiquito donde vemos BBI versus DDD, incidencia de fibrilación auricular. Fíjense, los pacientes que le ponían BBI tenían mucho más incidencia de fibrilación auricular que los que le ponían DDD. Obviamente que al censar la aurícula o marcapasearla, el paciente mejora hemodinámicamente y hay menos fibrilación auricular. ¿Qué es la función R? Bueno, la función R es
como dijimos, un sensor que va dentro del marcapasos y que hace que el marcapaso aumente la frecuencia cardíaca cuando el paciente hace un ejercicio. Entonces estos son todos los que se han usado durante el tiempo, de vibración, de aceleración, de volumen minuto respiratorio. Eh, el tema, durante mucho tiempo se usó el acelerómetro que medía aceleración, que era mezcla con vibración. Y estos marcapasos a veces tenían el defecto de que cuando uno bajaba la escalera tenían más frecuencia cardíaca que cuando la subía, porque el hecho de que el paciente tenga vibraciones o el tipo que andaba en un tractor en el campo andaba con 130 latidos por minuto, porque vibraba y el marcapaso aumentaba la frecuencia cardíaca. Eso ahora se minimizó mucho por los nuevos sensores, sobre todo el CLS, que es el más nuevo, o este de volumen minuto respiratorio, que sensan impedancia en el miocardio. Esto es de Biotronic, el CLS es el más nuevo de todo. Ese lo tenemos Y disponible acá en Argentina. sí, está disponible. El CLS incrementa la frecuencia cardíaca en ejercicio y en estrés mental, por ejemplo. ¿Qué hace el CLS? Mide la impedancia en la pared ventricular. Entonces, cuando vos tenés, y entonces hace dos curvas. Hace una curva cuando se relaja, en diástole, y hace una curva en sístole. ¿Eh? Y mide la diferencia que hay entre las dos curvas. Cuando vos tenés por ejemplo, te hacen estrés mental, vos te pones nervioso porque te están pidiendo ¿cómo es? Una, una división difícil y segregás adrenalina, ¿no es cierto? Esa adrenalina, ¿qué hace? Aumenta la contractilidad. Y al aumentar la contractilidad, el aparato se da cuenta de eso y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, son ideales, ¿eh? Porque imitan totalmente lo que es el nódulo sinusal. ¿M? Entonces, son marcapasos que muy fisiológicos. Y estos son muy usados en los pacientes también con síncope neurocardiogénico, porque cuando el paciente tiene el pico a veces adrenérgico, aumentan la frecuencia cardíaca, pueden seguir el sistema nervioso autónomo. ¿Eh? Ese es el Closed Loop Stimulation, que es el más nuevo de los sensores. Bueno, tenemos que tener en cuenta también para indicar un marcapaso el estilo de vida, la ocupación, si tiene enfermedad cardiovascular subyacente, la medicación, las incapacidades físicas de cada paciente, obviamente. Esto tiene que tenerlo muy frecuente, muy Doc, presente. Sí, perdón, y le hago una consulta con respecto a lo que mencionaba usted recién. En los pacientes con sobrecarga, con la sobrecarga. detección, la detección esto de la impedancia, los pacientes que empiezan con la acumulación de líquido, ¿eso se puede detectar? eh, y ¿Es con eso, esto? no, los cardiodesfibriladores tienen eso. Ajá. Y los resincronizadores tienen, por ejemplo, hay distintos, por ejemplo, el Optibol, que tienen Medtronic, o hay otros sistemas de St. Jude que viene, de Boston, de Abbott, que mide la impedancia torácica a través Eso. de pequeñas descargas eléctricas que hace entre la punta del electrodo y la carcasa. Con eso el aparato mide impedancia intratorácica y te da una idea de si el paciente está encharcado o no. ¿Eh? O sea, vos podés darte una idea de si el paciente está en insuficiencia cardíaca o no. Y eso Bien, también lo tienen los cardiodesfibriladores, eso, el Optibol o el otro sistema de Abbott. ¿Eh? gracias. Sí. Eh, entonces, una cosa muy importante que usted tiene que saber siempre que el mayor determinante del volumen minuto es la frecuencia cardíaca. ¿Eh? La frecuencia cardíaca, más que el volumen sistólico. O sea, la contractilidad te aumenta el volumen sistólico. Pero fíjense en este gráfico, la frecuencia cardíaca es el gran determinante del volumen minuto. O sea, un paciente que uno quiere mejorar el volumen minuto va a lograr mucho más mejorándole la frecuencia cardíaca que mejorándole la contractilidad, porque la contractilidad tiene un techo. Entonces es muy importante, y esto es lo que da la sincronía B. La sincronía B mejora algo, la contractilidad también es importante que la tenga, todo, pero la frecuencia cardíaca es fundamental. Por eso que la función R es tan importante de dársela al paciente para que el paciente pueda tener más frecuencia cardíaca cuando se ejercicia.
que cuando necesita más volumen minuto. ¿Cuánto hace que te conoces con esto? Los cambios de volumen Bloqueo, sistólico ¿cuánto hace incrementan que hasta un activar? 50% de volumen minuto, pero los cambios en la frecuencia cardíaca aumentan hasta un 300% de No volumen, tengo el así con volumen ninguna otra minuto. alteración Entonces cardíaca, siempre arritmia, acuérdense que la infartos. frecuencia cardíaca es Papá, fundamental. mamá, hermanos. La incompetencia cronotrópica, por otro lado, es la Presión alta, dificultad diabetes. del paciente ¿Fumás de no una llegar vez? al 60% de la frecuencia cardíaca estimada para la edad, con el cálculo 220 menos la edad, o que no llega a los 110 latidos por minuto durante una ergometría. Bueno, muchachos, te contó Muchas veces los cómo pacientes con la enfermedad prueba. neurosinusal no tienen respuesta Vamos a hacer cronotrópica. una prueba de ejercicio mientras hacemos monitoreo de Así que es muy importante para evaluar las funciones. Sí, apoyalo ahí tranquilo. Entonces, Sacamos remera. el marcapasos puede tener distintas disfunciones, como decían muchas veces ustedes me consultan, falla de captura, falla de sensado, falla de estimulación, o sea, emisión de espiga pero no estimula, o taquicardias mediadas o síndromes de marcapasos porque el marcapasos está traqueando frecuencias altas auriculares o genera una taquicardia reentrante, digamos, por el marcapasos. Entonces acá vemos algunos ejemplos sencillos, o sea, esto es cuando ustedes siempre tienen que pensar, porque también está bueno hablar el mismo idioma entre todos. Entonces el marcapaso, acuérdense siempre que sensa y estimula. Tiene esas son las dos funciones del marcapaso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven así espigas sueltas, como en este caso, que tenemos espigas sin captura, entonces usted tiene que pensar, ¿qué hace este aparato? Este aparato ¿emite espiga? Sí, emite espiga. ¿Se inhibe? Sí, se está inhibiendo, porque acá hay un latido que lo vio el marcapaso, si no tendría que haber otra acá. O sea, se está inhibiendo, emite espiga, pero ¿qué pasa? La espiga no captura. Entonces, ¿esto qué es? Una falla de captura. O sea, el electrodo está en posición, porque de alguna manera esta señal le llegó, esta señal de este latido le llegó, pues se inhibió, no emitió espiga acá. O sea, está en posición, pero ¿qué pasa? Emite la espiga y no captura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Falla de captura. Está con poco voltaje de estimulación, le subió el umbral al paciente, o está con las pilas agotadas, o hay un desplazamiento del electrodo, o aumenta un umbral en el sitio de estimulación. Aumentó el umbral en el sitio de estimulación. Entonces acá tenemos lo que tenemos que hacer. Generalmente lo primero que vamos a hacer, lo medimos, programador, vemos si está con batería. Lo segundo que hacemos, le decimos, bueno, aumentarle la salida al cable ventricular a ver si puede, a ver si captura, a lo mejor estaba muy baja. Son las distintas cosas. Fallo de captura, acá tenemos, por ejemplo, una placa de tórax, también muy importante sacarle a los pacientes con marcapasos placa de tórax, frente y perfil, y fíjense acá cómo tenemos este paciente, como el electrodo se le había ido al pericardio, había forado y se le había ido al pericardio. Entonces, claro, no capturaba porque el electrodo no estaba en el lugar donde tiene que capturar. Falla en la creación de los estímulos, falla de la espícula. Acá, entonces ustedes se fijan y acá puedo decir, mira, acá el marcapaso emite espiga, pero acá no emitió espiga. Entonces hay una falla en la emisión de la espiga. Así se tiene que decir. Falla en la emisión de espiga. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, o hay un sobresensado, que el marcapaso está sensando algo acá que nosotros no lo vemos y por eso no emitió espiga, o las pilas están agotadas, o el catéter está roto, o se desconectó un electrodo, etcétera, etcétera. Lo importante es llamarle bien por su nombre. Falla de sensado. Acá tenemos una falla de sensado. Tira espigas, el marcapaso tira espigas donde en realidad no debería haber espigas. O sea, no está viendo este latido no lo está viendo y está tirando espiga acá. Entonces esto es falla de sensado del marcapaso. No está sensando correctamente. Entonces esto puede ser que la sensibilidad la tengamos que reprogramar, puede ser que se haya también desplazado el electrodo, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos un poco el resumen. Falla de emisión de espiga, falla de captura, falla de sensador. Son las tres fallas que puede tener un marcapaso. Así que hay que ver cuál es cada uno.
Bueno, otro tema que le quería comentar, también bastante de ¿Falla bastante. alguno primero o no necesariamente? Cuando se está quedando ¿Cómo? sin batería. Cuando se está quedando sin batería, ¿falla algo No primero? debería, no debería. O sea, las fallas de captura que se dan cuando el marcapaso ya se está sin batería porque se quedó prácticamente cero batería. O sea, si vos ves un paciente que tiene falla de captura porque no tiene batería, ponerle un transitorio si no tiene ritmo porque el marcapaso en 2 horas se queda sin batería. Porque aguantan hasta el final. ¿Eh? Perfecto. Pero digo, característicamente no es que falla algo primero. Por ejemplo, la emisión de espiga o el No, sensado. no, Puede no, no, fallar no. cualquier Lo cosa. que va a pasar a un paciente si le termina la batería es que la espiga se va haciendo cada vez más chiquitita, chiquitita, chiquitita y ya después no va a capturar. La estimulación parahisiana, tenemos dos tipos. Esto es lo que estamos haciendo ahora en muchos pacientes. Le ponemos un marcapaso cerca del GIS. Puede ser estimulación isiana directa, o sea, buscar el GIS con mucho detenimiento, septum membranoso, se puede desplazar el catéter. Queda bárbaro el electro, pero es muy engorroso y los resultados no son tan buenos porque los Vamos a catéteres a veces pasar a se la siguiente desplazan. etapa. O la Vamos a dejar la viñeta estimulación un poco más parisiana rápida, no ¿sí? selectiva, que uno lo pone cerca del GIS en la zona. Se está demostrando que en realidad es lo mismo ponerlo en el GIS o cerca, porque el estímulo eléctrico enseguida encuentra la zona de fibras de conducción y toma por ahí. Acá tenemos, por ejemplo, una estimulación isiana. Fíjense, el electrocardiograma es exactamente igual que el sinusal, queda perfecto. O una estimulación parisiana o de rama izquierda, donde vemos que el QRS es angosto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se pone en la zona de la rama izquierda, Vamos que ahí. lo puedes poner más o menos penetrado, y el paciente queda con un QRS bastante más angosto. Y esto lo que evita es, digamos, evitar lo que ocurre a veces en un 20% de los casos de los pacientes que vos le pones un electrodo en la punta del ventrículo derecho y después desarrollan insuficiencia cardíaca. ¿Eh? Entonces acá tenemos la estimulación convencional en la punta del ventrículo derecho y la estimulación isiana que se hace en la zona de las ramas de las de His para que el QRS se angoste y quede lo más angostito posible. Con respecto al catéter, al marcapaso sin cable, acá lo tenemos, chiquitito, se coloca por vía femoral, tiene unas patitas acá que se agarra a la zona trabecular del ventrículo derecho. El gran inconveniente de esto es que la batería dura aproximadamente 12 años, 13 años, y después el tema es que no se puede recapturar y entonces se te genera Manuel, un vamos a pasar a problema la con siguiente estos etapa. pacientes, Aparece una camioneta que bien todavía no rápida, está un golpe resuelto. suave, como te sientas más cómodo, Entonces, ¿vale? generalmente se reserva para los pacientes que no tienen accesos superiores. Nosotros hasta ahora no hemos tenido ninguno, 30 años de médico nunca tuve que poner un marcapaso así, pero bueno. Hay dos marcas, uno de Abbott, que se llama NanoSteam, y el otro el Micra de Medtronic, que ahora viene con la posibilidad de VDD, que ve la aurícula también. Tienen un dispositivo más larguito que puede ver la aurícula. Con respecto a las complicaciones, lo que habíamos dicho hoy, además de los marcapasos de tener falla de sensado, falla de captura, falla de emisión de espiga, puede haber taquicardias diasmerdiadas por marcapaso, que son clásicamente taquicardias donde vemos que son totalmente estimuladas y si uno las ve tenemos la P atrás. Vamos bien. Quiere decir que el paciente conduce, Vemos. hace conducción retrógrada por el nodo sinusal, por el nodo AB, el marcapaso de la sensa y manda una espiga. Eso se llama taquicardia mediada por marcapaso o endless loop. Acá tenemos una de nuestro servicio, que era porque el paciente no sensaba bien la onda P. Y después, para terminar, urgencia de los desfibriladores. Esto puede también pasarle en una guardia, la tormenta eléctrica. Cuando uno tiene más de 3 episodios de FB en un periodo de menos de 24 horas, o sea, 3 FB, 3 choques, ya es considerado una tormenta eléctrica. Es un marcador importante de muerte. Y el tratamiento, cuando uno recibe un paciente con por lo menos 3 choques que tuvo en las últimas horas, 3 o más choques, primero hay que sedarlo, hacer sedación endovenosa. Administración endovenosa de beta bloqueante y amiodarona, generalmente se usan las dos, soporte hemodinámico si precisa.
Optimizar el tratamiento farmacológico, en revascularizar si la causa es isquémica, siempre buscar la isquemia, los trastornos electrolíticos, como la otra vez la señora que había tomado droga, cute largo, todas esas cosas que pueden pasar. Y muy importante la sedación de estos pacientes, muy importante. Si el desfibrilador sigue chocando, colocar un imán sobre el generador y fijarlo con cinta adhesiva. Eso también es muy importante, porque eso es lo que evita que se sigan produciendo choques. Muy importante. Acá tenemos un choque de marcapaso, o sea, uno puede, con el programador, como ya lo conocemos, lo hacemos habitualmente, ver si el paciente, los choques son verdaderos por FB o son choques inapropiados porque el catéter tiene ruido, etcétera. Después uno va hilando más fino. Y por último, los resincronizadores, que bueno, acá vemos un poco el tema de la cocina, de cómo se implanta el cable ventrículo izquierdo. Uno lo que hace es una angiografía del seno coronario, y después poner el electrodo. Tiene cierto grado de dificultad, pero si uno lo pone bien, son pacientes que se benefician mucho con la terapia de resincronización. Muy importante, estos pacientes siempre hay que testearlos con placa de tórax frente y perfil. Entonces, en la placa de perfil, para ver si el paciente lo tiene bien colocado, porque la placa de frente, por ejemplo, en este caso no se ve, es en la placa de perfil usted le queda el esternón, detrás del esternón siempre está el ventrículo derecho, siempre por esto este catéter está el ventrículo derecho, la aurícula derecha arriba, y si uno traza una línea en la mitad de la silueta cardíaca, esta parte de acá, la parte final, es el ventrículo izquierdo. Entonces el catéter tiene que estar en el ventrículo izquierdo. El catéter de resincronización tiene que estar siempre en el ventrículo izquierdo. Entonces es muy importante la placa lateral, bien penetrada, como en este caso, para ver los catéteres. Que en eso tenemos un problema que el que lo resuelva se va a llevar un premio, a ver si pueden sacar placas más penetradas los muchachos de rayos. Así es lindo que se vea, que se ven bien los catéteres. Acá tenemos otro caso, fíjense, este caso tiene puesto un catéter multipolo en la placa de frente, pero fíjense en el perfil perfecto, está en el ventrículo izquierdo, siempre está hacia atrás, el ventrículo izquierdo en la cara lateral está hacia atrás. Es la única manera de ver bien que el electrodo esté bien colocado, es muy importante. Ahora tenemos otro caso más, fíjense, casos en la literatura donde vemos, también ventrículo derecho, aurícula derecha y ventrículo derecho, y acá está el ventrículo izquierdo con el catéter perfectamente colocado que va hacia atrás. Otro caso más. Cómo está bien colocado acá en la cara lateral. Bueno, entonces, conclusiones. Conocer las complicaciones, conocer el informe del implante, conocer marca, modelo, programación, radiografía de tórax para saber la colocación de los electrodos, descartar el neumotórax, que es una complicación importante en el implante, que muchas veces lo hemos tenido, en resincro la placa lateral para comprobar la localización de los catéteres del seno coronario, electrobasal con imán, como dijimos cuando llega el paciente, y verificar correcto cesado y correcta estimulación de los marcapasos. ¿Estamos, muchachos? Eso es todo lo que les quería comentar. Así que bueno, todas estas cosas las hemos charlado en la práctica con los pacientes, pero está bueno por ahí dar un enfoque un poco más teórico. Así que bueno, seguimos en contacto con los electros. Decime. ¿Se podría implementar la utilización de los parches para marcapaso transcutáneo? Eso está disponible, o sea, la tecnología está, no sé, en una época había, pero... en unidad coronaria. ¿Eh? Que están disponibles en unidad coronaria, pero no sabemos cómo se ponen, o sea, hay que Bueno, tener vamos, algún... me comprometo a ir y vamos a chequearlo, sí, vamos a chequearlo. ¿Sabés lo que hay que hacer cuando hagamos alguna cardioversión? Que Sí. anestesiemos al paciente, le vamos a poner los parches y vamos a probar cuando esté sedado, porque son un poco dolorosos a veces, entonces los sedamos Sí. con el paciente sedado. Dale, si hay, sí, Eso sí, se, vamos a hacerlo. ¿Cómo no? eso se Eso coloca con el paciente sedado. se coloca muchas veces con el paciente sedado porque depende del umbral, pero es un poco doloroso, porque le tenés que dar bastante salida. Entonces vamos a probar con un paciente y vemos a ver qué captura tiene.
y después podemos probarlo a ver si molesta o no. Tenemos que hacernos un poco la mano con eso. ¿Eh? Perfecto, Pero, viste, a veces en la urgencia, cuando tenés una sistolia, viene interesante tenerlo. ¿Eh? perfecto. Porque de última el paciente vos lo sedás y le pones un transitorio. ¿Eh? Pero buenísimo, Exacto. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Alguna otra Bueno, pregunta, listo. muchachos? Yo un comentario final por los chicos, porque el otro día tuvimos un caso de taquicardia mediada por marcapaso, que el tratamiento es el imán, ¿no es cierto? Por si a Sí, alguno le pasa que con el sí, imán lo sí. cortamos. Si vos lo cortás con el imán, probablemente el marcapaso está jugando algún rol. Sí, 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 por supuesto.